Estamos transitando una bajante histórica, al menos en los últimos 77 años no se veía un comportamiento igual del río Paraná y por supuesto desde el gobierno de la provincia se está haciendo un seguimiento en particular de las consecuencias que hay, algunas a la vista, otras que se van compensando con obras y algunas que también preocupan porque han generado, por ejemplo, desmoronamientos en las barrancas. Y estamos en contacto con Roberto Gioria, que es el secretario de Recursos Hídricos de la provincia de Santa Fe. Roberto, ¿cómo le va? Buen día, gracias por atendernos. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo les va? Bien, esto es día a día, ¿no? Hoy, ¿dónde estamos en cuanto a esta situación de la bajante del Paraná? No, el Paraná, digamos, está en una bajante crítica que se va a extender por varios días, diría meses. Estamos todavía, no hemos llegado al mínimo previsto, o sea que todavía quedan varios días para llegar a la situación más crítica. En principio, atendiendo a los pronósticos de precipitaciones, ¿no es cierto? Si hay eventos no pronosticados, bueno, esto podría cambiar. Y en relación a los problemas que ya está generando en la zona, ¿cuáles son hoy los más importantes si tenemos que hacer una evaluación? Si tenemos que hacer una evaluación, lo más importante es los derrumbes en lugares en donde hay barranca pronunciada. Ese es un importante efecto de los niveles bajos. El otro es la navegación, por supuesto, es decir, la producción que por la hidrovía sale hacia el exterior se ve afectada porque no hay calado para sacar las cargas completas de los barcos. Y la otra directamente vinculada a la población es respecto de las tomas para agua potable. Es decir, el Paraná, hay que tener en cuenta que el Paraná es un río muy caudaloso, así esté en una bajante, su caudal es importante comparado con cualquier otro río de la República. Lo que pasa es que, digamos, se retira el río de los lugares donde usualmente se extrae. Entonces hay en ciertos lugares que hay que cambiar el lugar de toma o la metodología de toma del agua. Claro, eso en cuanto a la captación de agua para su potabilización, incluso ya la provincia anunció las obras que se están realizando. La gente está algo preocupada, antes de seguir con otros temas, respecto al sabor del agua y así es apta o no para el consumo, Roberto. Mire, eso no es un área que me compete, compete a Agua Santafesina, a ASA, pero sin ninguna duda, si está en la red, ASA garantiza la potabilidad del agua y respecto del sabor tendrían que consultarle a ellos a ver qué es lo que puede estar pasando debido a qué es eso, pero que es potable el agua sin ninguna duda si está en la red. Es muy importante la aclaración porque todos los días tenemos consultas sobre este tema, más allá de que no es su área, pero efectivamente ASA está llevando tranquilidad en ese sentido. Respecto a los derrumbes, Roberto, la imagen de lo que sucedió en Rosario en el comienzo del fin de semana todavía sorprende. ¿Puede haber otros desmoronamientos, no solo en el sur de la provincia, sino a lo largo de toda la costa del Paraná? Mire, nosotros hemos sacado un comunicado el sábado en el cual advertimos sobre esto, sobre todo el tramo del Paraná en la provincia de Santa Fe, en los cuales decimos que en todo lugar que haya una barranca pronunciada se deben tomar ciertas medidas de seguridad porque hay posibilidades de inestabilidad en la barranca. Es decir, en cualquier lugar puede ocurrir. Es un proceso natural, quiero aclarar, que haya derrumbes. Por lo tanto, hay que tomar medidas de seguridad, cada jurisdicción la debe tomar, y referido al caso de Rosario, bueno, allí había, o hay, digamos, alrededor, hay estructuras sobre la barranca, las cuales generalmente estaban hechas sobre pilotes, ya había antecedentes en esos sitios de derrumbe,
tal es así que si usted ve las fotos al lado del derrumbe, digamos, se ven pilas de hormigón, eso ha sido reconstruido. El lugar donde se cayó las pilas, o sea, donde se asentaba, eran de madera. Seguramente no han tenido la ficha o la profundidad suficiente como para soportar un proceso de este tipo. En la costa santafesina se puede ver en varios lugares gente que incluso tiene viviendas en las barrancas. En esos casos se están tomando medidas de prevención, se les está informando de esta situación, Roberto, respecto a los lugares donde puede haber derrumbes. ¿Avisa, hay preaviso o hay que tomar medidas antes? No, digamos, hay lugares, digamos, a veces avisa y a veces no avisa, porque generalmente aparecen grietas, en el propio suelo aparecen grietas, líneas como de grietas, pequeñas grietas en donde está avisando que hay muchas posibilidades de derrumbe. Y en cuanto a las estructuras, generalmente también aparecen, ¿no es cierto?, signos de asentamiento o grietas diferenciales que van avisando. Pero hay veces en que no ocurre esto. Por eso es que nosotros pedimos que se tomen medidas de seguridad en toda la barranca, que no se deje transitar, que no se deje hacer ningún asentamiento sobre o debajo de la barranca, y también que se verifique permanentemente las estructuras, a ver si no aparecen estos signos que nos pueden ir advirtiendo de posibles problemas. Claro que si hay algún sector de la provincia más complicado que otro en relación a este tema, a los posibles derrumbes. Donde haya barranca pronunciada y donde haya estructuras sobre la barranca. O sea que hay que estar atentos a eso, trabajar con los gobiernos locales y pedirle a la gente que tenga estructuras sobre estas barrancas o que desaloje o que tome medidas, porque evidentemente estamos ante un panorama que no va a cambiar por varios meses. Exactamente, es decir, lo que se está estimando que la bajante, el mínimo de la bajante ocurra a fines de septiembre, primera quincena de octubre. Es decir, con exactitud no se sabe, pero esa es la estimación. O sea que tenemos adelante seguro 2 meses de niveles bajos. Varias semanas. Bueno, ya de hecho la emergencia hídrica declarada por el Gobierno Nacional es por 180 días, ¿no? Previendo justamente este panorama. Exactamente, yo le estoy diciendo de cuándo sería el mínimo. Después tiene que levantarse el nivel, digamos. O sea que en niveles mínimos van a estar varias semanas más que esos 2 meses que le estoy diciendo hasta que se dé el nivel mínimo. Bueno, y para finalizar, Roberto, recomendaciones para la gente que vive en la costa, para los que habitualmente no recorren la costa y que ahora lo hacen porque quieren ver cómo está el río. ¿Cuáles son las recomendaciones que tenemos para dar? Que tengan muchísimo cuidado si se desplaza por la barranca, tanto arriba como abajo. No debería transitarse en ninguna zona cercana a la orilla, digamos, de la barranca. Bueno, y nos parece que esa es la mejor recomendación. Después lo demás se irá viendo en función de las medidas que se vayan tomando, pero acá también vale la responsabilidad de cada uno en cuidarnos y en cuidar al otro. Exactamente, es así. Le agradezco mucho el contacto, Roberto, que tenga un muy buen día. Igualmente, hasta luego y gracias. Muy amable. Por permitir que se dé a conocer y se advierta, digamos, a la población de los riesgos que pueden soportar, digamos. Es el objetivo, que nos cuidemos entre todos y que informemos, además para evitar una tragedia, que es lo que nadie quiere. Gracias, Roberto. Un abrazo. Hasta luego. Hasta luego. Roberto Gioria, entonces el responsable de recursos hídricos en la provincia de Santa Fe.